Habla la licenciada Noemí Serna Miranda, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy estaré compartiendo con ustedes la ponencia con el tema de la crisis axiológica a las conductas disruptivas, complejidad y neuroeducación en educación superior. Estaremos revisando esta ponencia desde el paradigma complejo de la neuroeducación y la epistemología latinoamericana. Hoy la educación universitaria atraviesa una transición sin precedentes, marcada por la inteligencia artificial y por un importante cambio social, económicos, tecnológicos, ambientales y culturales que han afectado al ámbito educativo, reflejándose en el comportamiento del alumnado. Por el otro lado, factores como la inseguridad, la intolerancia, la frustración o la búsqueda de la inmediatez, y por último, las redes sociales, propician la aparición de conflictividad en nuestras aulas, aumentando de manera significativa las dificultades para el desarrollo del proceso de la enseñanza-aprendizaje. Ante estos retos planteados, nos tocan enfrentar problemas complejos y uno de ellos son las crisis axiológicas y las conductas disruptivas que se están dando en la educación superior. Otros aspectos relevantes tenemos el incremento de las conductas disruptivas que se están dando en estos últimos tiempos, la fragilidad ética institucional, la desvinculación afectiva del aprendizaje, la sobrecarga cognitiva y emocional y la crisis del sentido formativo. El objetivo de esta investigación es analizar la transición conceptual de la crisis axiológica a las conductas disruptivas en la educación superior. Y la veremos desde la complejidad, la epistemología latinoamericana en la neuroeducación. La metodología. Para realizar esta investigación se adoptó un enfoque teórico interpretativo. Este enfoque nos permitirá observar desde lo teórico y llegar a una interpretación de lo interdisciplinario sustentada en una revisión conceptual, crítica, sistemática de la literatura especializada. Por otro lado, este enfoque no se limita a la recopilación descriptiva de antecedentes, lo que implica que se desarrolló en un proceso de análisis y contrastes y problematización de categorías convenientes de distintos campos del saber. Sobre esta base de aceptación se articulan aportes de la filosofía de la educación y la epistemología latinoamericana y la neurociencia cognitiva aplicada, buscando una coherencia sistémica entre niveles explicativos, biológicos, pedagógicos, éticos, políticos. También la revisión se orienta a identificar convergencias, tensiones y valores teóricos con el propósito de fundamentar un marco comprensivo capaz de trascender las barreras disciplinarias. Pues bien, empezaremos revisando estos enfoques teóricos, fundamentándolos teóricamente. Nuestra fundamentación teórica, en primer lugar, revisaremos este paradigma de la complejidad y de la dimensión ontológica. Esta visión sistémica está basada en el paradigma de Edgar Morin. Se concibe a la universidad como un sistema abierto en permanentes intercambios con sus entornos sociales, políticos y económicos. Las conductas disruptivas no responden a estas relaciones lineales de causa y efecto o mecánicamente, sino a interacciones dinámicas. Quiere decir que
el profesor o el docente o el profesorado debe de haber bajo esta complejidad la interacción dinámica de esta enseñanza y aprendizaje con sus estudiantes. Veremos también este sujeto universitario situado. Ontológicamente, el estudiante no es una identidad abstracta o descontextualizada, es una realidad. Es un sujeto históricamente situado, configurado por entramados simbólicos, culturales, biográficos, que determinan sus modos de actuar y aprender. Luego, este diálogo con la epistemología latinoamericana, revisamos a Enrique Dussel. Dussel aporta también algo muy significativo, que es la ética de la responsabilidad histórica ante las estructuras institucionales de la exclusión. Carlos Cullen destaca la dimensión formativa del juicio práctico, enfatizando que la educación modela criterios, discernimientos de la ética. Hugo Semmelmann introduce la conciencia histórica como el horizonte crítico que faculta a los sujetos para proyectar alternativas transformadoras. La educación universitaria debe de tomar estas alternativas de transformar a ese otro que llega hacia nuestras aulas. Reconceptualización de estas crisis de valores. No se interpreta como un vacío moral espontáneo, sino como una tensión estructural, latente, entre las racionalidades tecnocráticas que en bien focalizadas en la eficiencia del rendimiento y de las competencias, y de las demandas de la humanización orientadas al reconocimiento del otro y de la responsabilidad social. ¿Cómo nosotros tenemos esta responsabilidad social de recibir a ese otro para formarlo en valores? ¿Qué más nos aporta este marco teórico? Tenemos también la fundamentación de la neuroeducación. ¿Qué anomalías de este paradigma universitario modernos tenemos? Revisaremos estos conceptos claves. Funciones ejecutivas. Estas funciones nos dan estos procesos neurales críticos como la regulación emocional, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, sustentados en las redes ejecutivas prefrontales, operan como el eje central de la toma de decisiones académicas y éticas. El aula es un entorno modulador. El salón de clase no es un espacio neutro. Funciona como un ecosistema que modula directamente las activaciones emocionales, las percepciones de justicia, el sentido de pertinencia y la motivación intrínseca del estudiante, influyendo directamente en la arquitectura del cerebro que aprende. En las perspectivas psicopedagógicas coexistentes, teorías conductistas, centrada en lo observable, utiliza el
condicionamiento clásico, pues estas deben de estar, son asociaciones inmediatas en estímulos-respuestas. Y en el condicionamiento operante, que es la aplicación de refuerzos positivos por parte del docente, para eliminar los límites transgredidos. Asimismo, describe los procesos de imitación y modelamiento conductual social en grupos como vulnerabilidades emocionales. Tenemos también este enfoque constructivista. Vemos que adopta una perspectiva multidisciplinaria donde el aprendizaje se construye a través de esta interacción. Una interacción que se tiene que dar en una retroalimentación que también podemos llamarla alimentación. Esta interacción es docente-estudiante. Identifique también tres fuentes principales de influencias educativas dentro del aula. Los profesores tienen el ritmo, el traspaso de control y sistemas de significados compartidos. Los alumnos nos proveen en nosotros una resolución de conflictos cognitivos y apoyo mutuo. Quiere decir que ellos van a ver ese apoyo mutuo del docente hacia su estudiante. Y las instituciones a través de proyectos curriculares directos e indirectos para poder mirar esa educación que se necesita ahora. Pues bien, en el fundamento kuhniano veremos también anomalías de este paradigma universitario moderno. Las anomalías educativas revelan límites del paradigma universitario moderno. Tenemos como conceptos claves a Thomas Kuhn, que habla de las crisis paradigmáticas, de la insuficiencia explicativa, de la acumulación de anomalías. Tenemos también sobre esto la aplicación al problema que hay desde la desconexión de la ética y que tenemos conductas disruptivas persistentes en nuestros salones de clase. Fracasos de modelos reactivos y la fragmentación de este saber. Desde Morin y la complejidad, Morin nos aporta sobre las conductas disruptivas como un fenómeno complejo emergente. Nos hace ver una realidad de una caracterización de las conductas disruptivas en el aula. ¿Y cuáles son estos factores desencadenantes e internos? Tenemos muchas veces esa inestabilidad emocional que llegan nuestros estudiantes, que se derivan de la desestructuración familiar, de estos enfoques que los estudiantes traen a nuestras aulas universitarias, como a mí me ha tocado ver como profesora o docente de la universidad que recibo los primeros ciclos. Los chicos traen problemas familiares y también ellos sienten mucho temor a esa confrontación de los desconocidos, ya que ellos siempre han estado desde su niñez, escuela y colegio, como se puede decir, en ese paradigma, en ese modelo que tenemos nosotros como chicos que están en esa zona de confort y que tienen que salir de la zona de confort para ir a los nuevos retos, a esa zona de nuevos retos, a esa zona de los nuevos aprendizajes. A veces también las conductas disruptivas se dan bajo esa autoestima que el estudiante a veces muchos traen, la impulsividad,
las escasas habilidades sociales de interrelacionarse con ese otro que no conoce, problemas conductuales aprendidos y arrastrados, como ya lo dije, desde la educación secundaria, la baja tolerancia a la frustración y a las dificultades de adaptación del primer año universitario. También vemos estos factores externos y de aula. Vemos estas metodologías docentes, a veces muchos de nosotros se emplean metodologías docentes inadecuadas, pues simplemente, ¿qué nos orienta a nosotros? La evaluación diagnóstica. ¿Cómo llega ese estudiante? ¿Qué propuesta tenemos para esos nuevos discentes que llegan a nuestras aulas? O a veces también el docente maneja muchas carencias de estrategias para el manejo eficaz del aula. Tenemos muchas dificultades, cómo vamos a desarrollar nuevos paradigmas educativos, un excesivo y desmedido distractores tecnológicos. Esto es un punto muy árido aquí a tratar, si bien la tecnología ha llegado para quedarse, la IA hoy actualmente nos provee muchas fuentes, pero ¿qué tratar con los teléfonos móviles cuando el estudiante no pone atención a las enseñanzas, al quehacer educativo que se da en el aula por estar inmerso en las redes sociales? Falta de respeto y conductas violentas, agresivas, debido a esa formación que muchos estudiantes traen, desde lo ético, desde el respeto, esa heterogeneidad y diferentes edades en el alumnado. Todo esto nos promueve a ver esta complejidad que Morín nos enseña y que nos hace ver desde estas perspectivas de lo que es complejo y emergente que se tiene que estar dando en esta educación universitaria de hoy. Vemos ahora, vamos a revisar desde esto de la neuroeducación. Nos permite evidenciar la neuroeducación o la neuroeducativa en las funciones ejecutivas. Desde este aspecto, las conductas disruptivas nos dan procesos implicados y que nos enseñan a la regulación emocional y este control inhibitorio de la flexibilidad cognitiva y la atención ejecutiva. También nos permite revisar las conductas disruptivas, que no es únicamente moral, como ya lo dije. Puede llegar desde un aspecto de que el docente quizás no está orientado a cómo tratar a ese estudiante que llega con estas falencias. También involucran esa arquitectura, esa construcción, ¿verdad? Ese arte de cómo nosotros debemos de manejar esta neuroeducación cognitiva. Por otro lado, también esta crisis axiológica desde una perspectiva de Freire hacia lo ético de la deshumanización formativa, veremos también y revisamos los conceptos claves de esa educación bancaria, la humanización, la praxis crítica y la conciencia de esta ética. Y podemos llegar a esto de que la universidad no es axiológicamente neutra, no, es un conjunto. Desde la conducta disruptiva puedo interpretarlo como una desvinculación, una pérdida del sentido, debilitamiento de una comunidad formativa. ¿Qué más podemos nosotros revisar? La epistemología latinoamericana. ¿Qué nos habla aquí? Pues vamos a revisar a estos tres autores sobre las crisis axiológicas que expresan tensiones entre la racionalidad tecnocrática y la humanización educativa. Los aportes latinoamericanos a la comprensión de este fenómeno
Revisemos a Dussel. Dussel habla de la ética de la alteridad. Desde mi mismidad como docente, cómo yo me relaciono con ese otro, cómo viene ese otro a mi aula, cómo yo recibo a ese otro, cómo yo me voy a esa perspectiva de que en mi salón de clase hay otro que debe de ser visto desde la perspectiva de la neuroeducación. Cullen habla también de la formación ética. Como docente, éticamente tenemos ese compromiso de observar lo que hay dentro de nuestro salón. Y Selman habla de la historicidad y la conciencia. Miren estas crisis, ¿no? Axiológicas que nos representan en nosotros esta racionalidad de nuestra humanización educativa como un docente. Las articulaciones con las epistemologías latinoamericanas permiten evitar un enfoque neuroeducativo descontextualizado, incorporando historicidad, ética y crítica social desde los autores que los hemos visto ahora. Este modelo interpretativo, ya que vemos desde un inicio, hablamos de que este trabajo tiene una base de una interpretación, ¿verdad? Es cómo yo interpreto esta propuesta, o sea, estos factores. Vemos desde los factores neurobiológicos, desde esta perspectiva. También este estrés cognitivo. Vemos también este clima institucional, la crisis del sentido, cultura universitaria y la fragmentación de la ética. Son estos factores de una configuración relacional emergente. Y vemos este modelo que debe de ser sistemático, integrador. Todo debe de ser integrado como una configuración emergente. Y las redefiniciones de las crisis axiológicas de pérdida normativa a la atención sistémica. Las crisis axiológicas no implican ausencia de valores. Hay chicos que traen valores desde el colegio, desde la escuela, sino conflicto entre la tecnocratización, la hiperproductividad, el debilitamiento formativo y la fragmentación del sujeto. La universidad contemporánea está encargada y forma competencia más rápido que conciencia. No debe de ser así. La universidad forma profesionales éticamente comprometidos. Y vemos que las implicaciones para esta educación superior hacia una formación integral y compleja deben de superar modelos de reactivos y punitivos. Estos ejes propuestos llegan desde la educación emocional, fortalecimiento cognitivo, llega desde la deliberación ética crítica, del diseño pedagógico integrador. Miren esta propuesta que que se llegó hacia esta investigación, y comunidades reflexivas. Debe de haber una educación socioemocional, un fortalecimiento de fortalecer todos los estamentos ejecutivos, deliberación ética y críticas, diseños pedagógicos que deben de integrarse, ¿no? Una educación integradora y
Deben de haber esas comunidades reflexivas hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo como un ente educativo universitario. Ahora, hablaremos un poquito de la meta universidad. Esta reconfiguración es paradigmática de la educación superior, pues simplemente la meta universidad requiere de que debe de ser o debe de haber una integración del saber, de ese pensamiento complejo, de la neuroeducación, de la ética crítica, de la formación humana integral. Y vemos ahora esta IA automatizada de información, ¿no? La universidad debe de formar esta conciencia, la deliberación, esa integración y la responsabilidad como ciudadanos éticos y también formar a nuestros estudiantes éticos. Como conclusiones, hemos llegado que las conductas disruptivas es un fenómeno sistémico emergente. Los enfoques fragmentados son insuficientes. La neuroeducación evidencia anomalías pedagógicas y deben de ser revisadas. La complejidad permite integración epistemológica. La universidad requiere la reorganización formativa integral. ¿Y cuáles son esas preguntas de cierre? Yo quiero cerrar con esta pregunta. ¿Puede la universidad seguir formando desde paradigmas fragmentados en contextos humanos complejos? Gracias por este momento que me han permitido compartir con ustedes este valioso tema sobre las conductas, ¿no? Sobre la complejidad y la neuroeducación superior entre la axiología y las conductas disruptivas. Gracias por este momento